Hola, buenas noches. Buenas noches, Bárbara. ¿Qué tal? Listo, ya está grabando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bastante frío. ¿Cómo estás por allá? Mientras se van conectando tus demás compañeros. A ver. ¿Verdad? Sí, sí, hoy estuvo soleado. Tienes razón. Sí, hasta hacía calor, ¿verdad? Bueno, acá en Lima Sur sí estuvo soleado. mm, no tanto calor. Había sol, sí, pero corría bastante aire. Por allá en América, por allá en Lima Centro, Lima Norte, no sé cómo habrá estado. Sí ha estado bonito el día, eso sí tienes razón. No ha estado agradable. Ojalá mañana también, y todo el mes. A ver qué dice Senami. Mañana no, mañana va a estar nublado, dice. Magdalena y Samir. Ujú, Magdalena Samir. Bueno, el día de hoy vamos a ver. No estoy seguro si en el módulo básico hice correspondencia. Este módulo también lo voy a tocar, ya que es muy útil y muy rapidito que lo sepan. Por otro lado, función texto y función fecha, código autogenerado, utilizando las funciones de fecha y un ejercicio más del tema anterior. Sí, he enviado o he compartido un archivo que se llama diccionario, este de aquí. Y eso es lo que voy a tomar como ejemplo para las funciones de coincidir, índice coincidir. Sí, por ahí voy a empezar mientras se van conectando tus demás compañeros. A ver, escribí en el chat, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? Acá está. Hola, ¿qué tal, Pamela? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Mm, ya. Listo, ya escribí en el chat que ya estamos en clase. Bueno. Voy a empezar por ese ejercicio mientras se van conectando, ¿sí? Para no dilatar tanto el tiempo, ya que este ejercicio es similar al último que vimos la clase pasada. Es más, lo hice para explicar esto, que era el de índice coincidir, lo último que vimos el día martes. Entonces acá, como pueden ver, es similar, hay 4 idiomas: español, japonés, ruso, portugués. Hay cuatro animales domésticos: perro, gato, bueno, al final coloqué dragón. Perro, gato, loro, dragón, y en sus 3 variantes, en 3 idiomas: japonés, ruso, portugués. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a elaborar primero la lista desplegable. Vamos a repasar, ¿verdad? También ese tema con este ejercicio. Una lista desplegable que dependa de cada columna. Para eso utilizamos la función indirecto, ¿verdad? Indirecto. El tema de la semana, del día martes. Indirecto. Entonces, antes de empezar a aplicar la función, lo primero que tenemos que hacer es convertir en columna, en una tabla. Cada columna en una tabla. ¿Cómo hacíamos eso? Seleccionamos una columna o cada columna, presionamos control Q, aparecía este mensaje de crear tabla. La tabla tiene encabezado sí, aceptar.
Entonces ahí ya se convirtió en una tabla. ¿Qué nombre va a tener mi tabla? Español. Español. Ahí está, español. Por acá japonés. Y de la misma manera selecciono, control Q, aceptar, japonés. Por acá ruso, control Q. Deseo crear la tabla zip y coloco su nombre, ruso. Ruso. Y por acá portugués. Control Q, aceptar y portugués. 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 Ya, entonces hasta este punto he creado las 4 tablas en cada columna. Ventajas que había de crear tablas es que si yo agregaba otra palabra, automáticamente se agrega el idioma. Sí, automáticamente se va a agregar acá. Ahorita no voy a agregar ninguna porque no sé una palabra en otros 3 idiomas, pero si el caso, pues se puede agregar y automáticamente se va a agregar. Y entonces, hasta este punto espero que me sigan. Crear tablas en función de cada columna. Una vez que ya tenemos eso, el paso siguiente es crear las listas desplegables. Entonces empecemos por acá. Datos, validación de datos, validar datos, permitir la lista, origen, vendrían a ser los 4 idiomas. Español, japonés, ruso, portugués. Y 2 veces enter. 1, 2. Entonces hasta este punto ya tengo los 4 idiomas. Lo mismo necesito por acá. Es por eso que voy a arrastrar. Entonces, en estas 2 celdas ya tengo para escoger cualquiera de los 4 idiomas. ¿Está bien? Entonces, ya tengo los 4 idiomas en esas 2 celdas para poder escoger cualquier idioma o pueda traducir en cualquiera de estos 4 idiomas. Por este lado, voy a crear la otra lista desplegable. Pero esta lista desplegable tiene una variación. ¿Cuál es? Con la función indirecto. ¿Ya cómo era esto? Validación de datos, permitir una lista, origen, igual, indirecto, pero indirecto ¿de qué o de quién? El indirecto de lo que diga acá. ¿Estamos bien? El indirecto de lo que diga ahí. Bueno, cierro paréntesis y le doy enter. Dice el origen. A ver, no hay un error. Vamos a ver, perdón, está indirecto. ¿Lo he escrito bien? Sí. Esto es de 17. Aceptar. ¿Qué me dice el origen? Actualmente está enviando error. Vamos a ver por qué. A ver, español. También crear las tablas. Hay que ver. No les he colocado nombre todavía. Ya está. Miren, acá todavía está como tabla 1, tabla 3, tabla 4 y tabla portugués. Esta es la de portugués, es la única que le he colocado nombre. Es por eso que la de portugués sí funciona. ¿Está bien? Esta parte es importante, miren. Es bueno que me haya equivocado, para que vean el error. Entonces, ¿dónde está el error? En que en estas 3 tablas, español, japonés y ruso, no le he colocado todavía nombre. Entonces selecciono, diseño y le coloco el nombre. Por acá era español. Es
español. Ya está. Por acá japonés. Por acá ruso. Ya está. Entonces, ahora supone que ahora sí ya debe funcionar. Ahora vamos a ver. Listo, ya está. Ahí está español. A ver, japonés. Ahí está, japonés. Y por último, ruso. Ya está, ruso. Ya, hasta este punto me siguen. ¿Estamos viendo hasta aquí? Repasándome, ahí parece que no hubiera hecho nada, pero he hecho un montón de cosas. Se ha hecho bastantes cosas acá. Es un poco ahí cómico, pero se ha hecho un montón de cosas. ¿Qué se ha hecho? Creación de tabla. Creación de tabla. Se ha creado lista desplegables. Y se ha creado una lista desplegable más indirecto. Se han hecho 3 cosas hasta este punto. Creación de tabla para cada columna, 2 listas desplegables. Ahí voy a colocarle por 2. Y una lista desplegable con indirecto. ¿Qué vendría a ser esta de aquí? Esto de creación de tabla por 4, ya que se han creado 4 tablas. Por 4. Ya. Ahí está. Ya. Una vez que ya tengo esto, que ya son mis listas desplegables, recién voy a aplicar las funciones de coincidir. A ver, empecemos acá. ¿Qué es lo primero que tengo que saber? El orden que tiene cada palabra dentro de la matriz. ¿Y cuál es mi matriz acá? 1, 2, 3, 4. En función de eso es donde yo voy a poder hallar cada palabra. A ver. Vamos a cambiarle color. ¿Está bien? ¿Se ve bien? Sí, sí se ve. Ya. Igual. Igual. Coincidir. Paréntesis. Ya. Valor buscado. ¿Qué va a coincidir? La celda, disculpa, la celda B17. Punto y coma. ¿En dónde va a buscar ruso? ¿Dónde va a buscar rusos? En Europa. No, aquí, aquí. Aquí va a buscar. Español, japonés, ruso, portugués. Ahí lo va a encontrar. Y tipo de coincidencia exacta. Ya. Entonces, sin ser adivino, yo sé que ruso está en la tercera ubicación. Es por eso que debe salir 3. ¿Correcto? Japonés 2 y español 1. Ya. Lo mismo vamos a hacer acá para obtener la posición de esa palabra dentro de esta matriz de 4 celdas. Entonces, como yo ya sé, y como ustedes espero que también hayan practicado, saben que la función va a ser la misma, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a cambiar? El B17. ¿Por qué va a cambiar? Por el B18. ¿Estamos bien? Por B18. Para encontrar la ubicación de portugués dentro de esa misma matriz. Entonces, español es la primera palabra y portugués vendría a ser la cuarta palabra. Ya, para este ejemplo vamos a traducir loro en portugués. Aquí va a estar el resultado final. Y viendo mi tablita, yo sé que el loro se escribe así en portugués, papagayo. ¿Está bien? Papagayo. Ese va a ser el resultado que vamos a obtener. Ya tengo la segunda parte. Voy a colocarlo por acá. Coincidir por 2. Coincidir, 2 veces aplicado coincidir acá. Ahora hay que saber la posición de esta palabra. Y aquí esta es la parte más compleja de toda la operación. ¿Por qué? Porque la palabra loro, si yo selecciono esta, esta matriz de 4 palabras, ¿qué posición tendría el loro? Ahí en esa matriz de 4. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿3? ¿Estamos bien con su compañera Bárbara? ¿3? Sí me siguen, ¿verdad? 3. Loro. Si yo selecciono acá en esta matriz del idioma portugués y les pregunto por cachorro, ¿qué posición tiene? 1. Claro, correcto. Entonces, lo que tenemos son posiciones. Aquí vamos a obtener una posición, pero ¿dónde está el detalle?
que la posición de las palabras están en distintas columnas. Es por eso que no puede ser tan a la ligera. Entonces aquí hay que hacer una jugada con la función. A ver, presten atención. Igual coincidir, ¿correcto? Va a coincidir que esta palabra. Punto y coma. ¿En dónde va a buscar? Si solamente fuera un idioma español, lo buscaría acá. Pero como debe ser a toda la tabla, porque aquí no solamente es español, sino es japonés, ruso y portugués, tengo que seleccionar toda la tabla. Pero hacer esto de aquí no se puede con la función coincidir. Es por eso que internamente voy a aplicar un índice. Punto y coma índice. Y ahora la sintaxis de índice. Matriz. Nuevamente, toda la tabla. Punto y coma. En la segunda parte colocaría el número de fila, pero como no es una fila exacta, es una fila que puede estar en cualquier ubicación, es por eso que lo dejo vacío. El tercer apartado que vendría a ser la columna, eso sí sé, aquí lo tengo. Está en función del idioma. Cierro paréntesis, punto y coma, coincidencia exacta y cierro paréntesis. Y ahorita lo analizamos en un momento. Vamos a darle enter a ver si está todo bien. Y verifico. A ver. Loro es tercera ubicación. Sí. Ahora vamos a cambiar de idioma. No, no escojo japonés porque no sabría pronunciarlo. Ruso tampoco. Portugués. A ver, portugués, dragao. Dragao, o dragón. Posición 4, sí. Entonces, mi función ya está funcionando. Oye, función funcionando. Ya está operativa. Pero vamos a analizarlo. A ver. Voy a cambiar el color. Ya. Igual coincidir, paréntesis, E17. ¿Qué es E17? La palabra que voy a buscar. Punto y coma. Todo este apartado vendría a ser de la fila o la palabra o la matriz en la cual va a encontrar. Pero como mi matriz no es solamente una fila o una columna, sino son varias, es por eso que utilizo índice. Ahora, la sintaxis de índice. Índice, paréntesis, la matriz. Acá sí puedo escoger toda una tabla. Punto y coma, la fila, pero como no es una fila exacto, lo dejo vacío. Punto y coma, la columna. Eso sí sé. Eso sí sé. La columna sí sé cuál es. ¿Cuál vendría a ser la columna? Acá. Esta palabra de acá. Punto y coma, cero. ¿Por qué cero? Porque es una referencia o una coincidencia exacta. Y cierro paréntesis. Nada más. Ya, un detallito más. Sí, esto es algo nuevo que no mencioné en la clase pasada. Si la tabla hubiera sido creada en otra posición, a ver, me refiero a esto. Ay, no me deja. No, porque ya están creados en tabla. Ya no me va a dejar. Si hubiera estado creado así. Ya, si la tabla hubiera estado creada de esta manera, vamos a darle la forma para que se parezca a la tabla anterior. Ya, si la tabla hubiera estado creada de esta manera, aquí este dato ya lo tendría, que sería la fila y no la columna. O sea, sería al revés. ¿Está bien? Miren, acá los datos que yo tengo son en función de columnas. La ubicación dentro de esa matriz. Pero en cambio, en este caso ya sería todo al revés. Sería un poquito de repente resolverlo un poco más, un poco distinto. ¿Recuerdan cuando vimos buscar V y buscar H? Cuando se altera el orden, ya sería algo similar. Ya no tendría este dato, sino tendría acá y aquí lo dejaría vacío. A eso me refiero. Sería al revés, en este apartado. Pero este no es el caso. No. Último paso.
Acá voy a colocar coincidir y luego índice. Coincidir y luego se hizo índice. Y por último acá ya aplicamos con índice. Igual, índice, paréntesis, en toda la matriz, punto y coma, en función de esta fila y de esta columna. Y cierro paréntesis. Y ahí termina todo. ¿Por qué sale portugués, portugués? Porque está en el mismo idioma. También vamos a cambiar. A ver, por ejemplo, japonés. Japonés, ahí está. Entonces, japonés, esta palabra, vamos a pronunciar en portugués sería papagayo. En español, loro. En ruso, así como está escrito. Y en portugués en el mismo idioma. Entonces, eh, este ejercicio, como ya vieron, se presta para varios casos. Uno de ellos son las tablas anteriores que les mencioné. Ahí también puedes aplicarlo. Otro detalle es que aquí yo estoy haciendo referencia a estas dos filas. Disculpen, a estas dos celdas. Pero en vez de colocar F17, podría colocar todo lo que dice acá. Miren cómo sería toda la función en uno solo. En vez de 6 y 8, todo lo que está acá. Ya, esa sería toda la función completa. En una sola celda. En una sola celda, miren. Ahí está. Si todo lo hubiera hecho en una sola línea, sería de esta manera. Se ve complejo, pero es en realidad lo que ya les he mostrado en este segundo ejercicio, pero al estar en uno solo, visualmente se ve complejo, ¿no? Dice por acá índice, luego coincidir, luego índice, se marea uno, yo también. Coincidir, parece muy, muy complejo. Entonces, ahí para que lo vean desde otra perspectiva. Bueno, listo. Entonces espero que me hayan entendido ya con mayor claridad. Sí, coméntame, por favor, ¿se ha entendido? Sí. Como yo comenté, es preferible que apliques coincidir índice a buscar V, buscar H, por las limitantes que tiene, ya que aquí tienes total libertad. Puedes escoger cualquier columna para encontrar una palabra, pero en cambio en buscar V, buscar H, tienes que partir necesariamente de la columna o la fila en la primera posición. Entonces, este archivito se los voy a compartir como completo. Es uno solo en realidad. ¿Sí? Les compartí uno que dice diccionario. Ya lo pueden descargar. Y este lo voy a guardar, para compartirles. Diccionario completo. Ya está. Bueno, ahora sí empezamos. Y recién vamos a empezar. A ver, ¿cuáles son los temas de hoy día? Correspondencia, código autogenerado, con más funciones, función texto y función fecha. Ahora vamos a ver. Correspondencia es uno de los temas más, como diría, transversales, ya que es necesario que lo sepan o que lo apliquen de repente en su ambiente laboral, ya que te permite realizar archivos como si uno lo realizara en serie, poder enviar documentos o generar documentos a una gran cantidad de personas. ¿Cómo funciona correspondencia? Ahora vamos a ver. Para eso necesito una tabla. Necesito haber creado una tabla, sea la que sea. Por ejemplo, que hay una tabla con estos datos o con estos campos, DNI hasta periodo. Y por acá en Word, tener un documento. ¿Qué documento? Cualquier documento. Ahora, en este caso, este documento se llama constancia de pago de trabajadores. Ahora, este documento tiene tiene cinco campos. ¿Cuáles son los campos que tiene? Fecha de emisión, nombre, domicilio, documento y periodo. Eso que acabo de mencionar son los campos de mi documento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es hallar una relación entre mi documento de Word y mi documento de Excel.
¿En qué te puede servir esto? Ejemplo. Tienes que crear un documento y ese documento lo tienes que enviar a 50 personas, o 100 personas, 20 o 10, ¿sí? Una gran cantidad de personas. Entonces, crear un documento uno por uno, observando una tabla, uno se demoraría bastante, ¿sí? Uno se podría demorar bastante. ¿A qué me refiero? Ponerme a escribir acá de cada uno. Fecha de emisión, ver en mi tabla la información de cada persona. Luego pasar a la otra, a la otra, a la otra, a la otra y hasta ahí ya se fue toda la mañana, todo el día, generando un documento por cada uno. ¿Cuál sería la solución? Utilizar correspondencia. ¿Y qué es lo que va a hacer correspondencia? Hallar una relación entre los dos documentos, tanto el de Word como el de Excel. ¿Está bien? Eso es lo que va a hacer. Ahí voy a hacer un ejemplo con este documento y este es otro también que no creo que me alcance el tiempo, pero es similar. Una invitación, una tabla y poder crear invitaciones a una gran cantidad de personas. Por otro lado, vamos a ver la función fecha con unas variantes, que sería la función texto. ¿Qué es la función texto? Ahorita lo vamos a ver. Pero antes, repasemos la de fechas. A ver. Función fecha. Las funciones de fecha son 5 funciones. Son 5 funciones bastante básicas. Hoy, ahora, día, mes y año. Y recordar que la de mes tiene un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Aquí lo estoy colocando. ¿Y a qué se debe este detalle? Al formato del mes, ya que las fechas tienen, para simplificarlo, dos formatos, o en palabras o en números. Si yo me refiero a febrero, puede ser la palabra febrero, como puede ser 02. Si me refiero al lunes, puede ser la palabra lunes, como puede ser, dependiendo del mes, un número, que va del 0 al 31. Entonces, en concreto, las fechas tienen dos formatos, o son palabras o son números. ¿Está bien? Ahí ya lo vamos a ver en el ejemplo. Por otro lado, las funciones de texto. Ya esta parte sí es un poco distinta. Ahora vamos a ver. Ya la función texto se divide también en 4 partes. En mes, día, año y tipo. La de mes. Concerniente a la función mes, a la función texto, disculpen, esta es la sintaxis. Igual, texto, paréntesis, y entre comillas colocar esta sintaxis. A ver, ¿qué quiere decir esa sintaxis? Por ejemplo, si yo coloco igual texto, selecciono una celda y aquí coloco una sola M, ¿qué quiere decir? Que este va a ser el formato que va a tener, el número 1. Si le coloco 2M, 01, si le coloco 3, la palabra N, una abreviación, con 4M va a decir enero, o sea, la palabra completa, y con 5 solamente la primera letra de cada mes. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de cuántas M coloque, M del mes, va a mostrarte una abreviación. Sí, también estoy colocando lo que significa. Ahí está, un dígito, 2 dígitos, la abreviación del nombre del mes, el mes completo y la primera letra del mes. La misma lógica se repite con el día, con el año, pero con el año hay un detalle. ¿Cuál es ese detalle del año? Ahora vamos a ver, ¿cuál es el detalle del año? El detalle del año es el siguiente, que año solamente te va a mostrar o el año completo o los 2 primeros dígitos del año. No hay función que te pueda traducir un año en toda una palabra. ¿A qué me refiero? El año es 2015 y que lo diga en palabras, 2015. Ya no hay función que traduzca eso. Ejemplo, 1945 y que en palabras te diga 1945. Así como son los cheques dice la cantidad en palabras, ¿verdad? ¿Sí?
¿Visto cheques? Tienen toda la cantidad numérica en palabras, 2.500 nuevos soles. Y lo dicen todo literal. Entonces, esa forma de ver los años no hay función. Solamente tiene estas dos variaciones. O es de 2 dígitos o es de uno. Acá hay un error. Acá me faltó colocar otra i. Están iguales. Acá debe ser una sola i y acá con dos y. Del día, ahí sí está bien. Una D con 2, con 3, con 4. Ah, otra pregunta. ¿Qué pasaría si le agrego uno más? Por ejemplo, 3, 4, 5 y se me ocurre agregarle una M de más. Lo que va a suceder es que se va a repetir el proceso. O sea, es como si solamente hubiera uno. Y si le agregas otra más, es como si fueran dos y así sucesivamente. En el caso que quieras agregar más de la cantidad que estoy colocando ahí. Es muy similar cuando hacíamos esto, ¿se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan cuando hicimos esto? Hacíamos acá lunes o enero, no lunes mejor, lunes, y arrastraba hasta, por ejemplo, diciembre, disculpen, domingo, y si seguía arrastrando, se volvía a repetir toda la semana. Y ahí es algo similar, con una M, con 2, con 3, con 4, y ya si sigue repitiendo, es hasta 5, si no me equivoco, a ver, son 2, 4, sí, hasta 5, y si por alguna razón colocas 6, ya es como si fuera solamente una sola. Y así si es que quieras colocar más. A ver, esta es la parte de la sintaxis de la función. Y por último, código autogenerado utilizando esas funciones, que son las de fecha, y de repente también utilizamos las de texto. Bueno, sin más que mencionar, a ver, empecemos. La de correspondencia lo voy a dejar para el final, porque ese es otro documento. A ver, empecemos. A ver, este de acá ya lo guardé. Vamos a empezar por acá. A ver. Este documento que están viendo ustedes ya lo tienen. Acá corríjalo, por favor. Pues. Sería con dos sí. Ya. A ver. Bueno, esta parte ya la vimos en la diapositiva. El mes, el día, me faltó fracción. La fracción se los voy a explicar en el ejemplo práctico. El tema de las fracciones. Su sintaxis de las fracciones son las que están viendo acá, en las cuales te pueden mostrar fracciones mixtas, redondeadas, al cuarto más cercano o al quinto, dependiendo de cómo uno la aplique. ¿Está bien? Ahí también vamos a ver en el ejercicio. A ver, veamos. Acá, texto. Y aquí tengo una gran cantidad de fechas. Recordar también lo de las... Bueno, acá sí lo he agregado, sí. Y ahí lo vamos a ver. A ver, 25 de enero del 93. Esta fecha es especial, o al menos para mí. Yo nací en este día, 25 de enero del 93. A ver, vamos a ver cómo obtener mediante la función día. A ver, igual texto, paréntesis. Igual texto, paréntesis. Valor. El valor se refiere de dónde va a obtener la fecha. De la celda B8. Punto y coma. Abro comillas. Abro comillas. Y aquí empiezo. Por ejemplo, si le colocara una D, vamos a ver qué sucede. 25. Si le colocara 2D, me va a mostrar el mismo resultado. ¿Por qué? De repente se preguntarán por qué. Ahora voy a cambiarle el día. Por ejemplo, a 5. Ahí van a ver la diferencia. Mira, si le coloco una D. ¿Qué tal, Astrid? Buenas noches. Ahí está. Mira, si le coloco solo una D, me va a mostrar un dígito. 5. Pero si le coloco 2, me va a mostrar 0,5. Cuando estaba aquí el 25, no se veía ni un cambio. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Cuando tenía una D, no había ningún cambio. Y cuando tenía 2, no te mostraba ningún cambio. Vamos a ver con 3.
Ya cambió el número por una palabra ahora. La primera parte de la palabra, lun. Y si le agrego 4, 4D, ya sería la palabra lunes. Y hasta ahí nomás llega. ¿Está bien? Tiene 4 variaciones. Con una, con dos, con tres y con 4. Y ahí está el lunes. Entonces, esquina inferior, lado derecho y arrastro. Ya que para el resto de fechas vendría a ser la misma función. Pero dependiendo de cuántas D coloque acá. De repente solo quiero una parte de la palabra. Ahí está. Esquina inferior, lado derecho y arrastro. Y ya tengo las primeras palabras de cada uno. Ahora que ya te mostré esto, ya vas a entender de por qué hay acá en más formatos de número, en personalizada, miren, hay infinidad de formatos. Y ahí también están los formatos que ahorita acabamos de ver. Miren, acá está el DDDD, el MMM, el DD y muchos formatos más. Demasiados formatos, tantos de números como de fechas. Sí, por ahí si de repente te preguntabas qué significaba todo esto, son formatos. Y cuando yo les mostré o les enseñé que aquí tú agregabas un cero de más y ya tenías un cero al lado izquierdo, eso que hicimos en esa ocasión es crear un formato, ya que cuando tú modificas uno de estos y lo guardas, estás creándote un formato y va a quedar guardado acá. Miren, acá está el formato con 2 ceros y acá está un formato con 3 ceros. Y si yo le agregara uno más y lo guardo, se crearía ese formato y quedaría guardado aquí. Quedaría guardado con 4 ceros, 5, según la cantidad que yo cree. Y ahora veamos, bueno, ¿qué hice 10 en mayúscula? A ver, repasemos esa función. ¿Cómo convertir una palabra en mayúsculas? Ya que Excel no tiene la opción que tiene Word. Word tiene una opción que te traduce o te convierte la palabra en minúscula, mayúscula y intercalado. Ya, ¿cómo sería acá la función de mayúscula? Igual, mayús, paréntesis, pero la mayúscula ¿de qué o de quién? De C8. Y ya tradució o ya tradujo en mayúsculas. Vamos a ver otra nueva. Nombre propio. Así como hay mayús, hay minus. Pero aquí creo que no lo he colocado. Ah, no, acá está. Ya. Nombre propio. ¿Cuál es la función para nombre propio? Nombre propio es para que la primera letra solamente sea mayúscula. A ver, ¿cómo sería? Igual, nom propio, paréntesis. ¿Y el nombre propio de quién? De esta palabra. O puede ser de esta de aquí. Ya de acá. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Convertir la primera palabra en mayúscula y el resto en minúscula. Y vamos a arrastrar. Y listo, ya convirtió todas esas palabras según como yo ya he colocado, tanto en mayúsculas como con nombre propio. La tercera variación es con minúscula. Sí, acá lo estoy colocando con minúscula. Ahora veamos con mes. ¿Cómo sería con el mes? A ver, recuerden que con mes es la letra M. A ver, vamos a ver. Con la letra M. Igual, la función es la misma, ojo. Texto, igual texto, paréntesis. ¿El texto de quién? De B24, punto y coma, abro comillas y empiezo con una M. A ver, vamos a ver qué nos muestra con una sola M. Igual texto B24, punto y coma, una sola M. Ya, 1. ¿Por qué me muestra 1? Porque el mes sería el 01. Si coloco 2, pasó a tener 2 dígitos. Si coloco 3, ya lo convirtió en una palabra, N. Si coloco 4, enero. Enero. Entonces, con una sola va empezando en dígitos. Un dígito, dos dígitos, luego el parte de la parte final de la palabra y había una más, ¿verdad? Con 5, ¿sí? Con 5 M's. Ujú, solamente la primera letra. Con una sola M
te va a mostrar solamente la primera letra del mes, que sería la letra E. Y si yo arrastro, pues solamente me va a mostrar la primera letra de cada uno. Les pregunto antes de seguir avanzando. Hay una función que me permite obtener una letra o varias letras de una celda. ¿Se acuerdan qué función era? Hay dos. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan qué función era? La función que me permite obtener X letra de una palabra. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Primero les había enseñado dos, que era izquierda o derecha, pero había una que te servía para todo. ¿Cómo se llamaba esa función? Extrae, ¿verdad? Extrae. Ujú, correcto, Yolanda. Extrae. Con extrae puedo obtener cualquier palabra, o disculpen, cualquier letra que se encuentre en alguna ubicación de la celda. Y esto es algo similar, si se dan cuenta, mira. Es como obtener la primera letra de la palabra enero. Solamente que aquí, en vez de palabras, son fechas. A ver, vamos a dejarlo con 4M para que me muestre la palabra completa. Ahí está. Desde enero hasta noviembre. Mayúscula. Igual mayús, paréntesis, la propia palabra. Ya lo convertí en mayúscula. Ahora si lo quiero que convierta en minúscula sería con minus. Igual minus, paréntesis. Pero la minúscula ¿de quién? De esta palabra. Cierro paréntesis. Ya lo convertí en minúscula. Y por último, nombre propio. Sí, son funciones bastante simples. Nombre propio. ¿Nombre propio de quién? De enero. Entonces ahí ya tienen tres variaciones. Mayúscula, minúscula y nombre propio. Entonces ya hemos visto con el mes, ya hemos visto con el día, falta con el año. Pero como con el año no he creado una tabla, aquí lo voy a hacer. Con una sola Y, vamos a ver qué nos muestra. 93. O sea, los dos últimos dígitos del año. Si le agrego 2, no muestra nada. Vamos a darle 3. Ahí está. Era 3 acá. Esto es el año acá, ¿no? 3. Ya está. Con 3. Entonces ahí me va a mostrar el año completo. O va a extraer el año de esta función. Entonces, ahí está. Nuevamente, a ver. Si lo dejo con 1, solamente va a extraer los dos últimos dígitos de cada año. Ahí está. Los dos últimos dígitos de cada año. Pero si le agrego 3, ahí sí ya cambia la cosa. Ya muestra los años de cada uno. Y como ahora son años, miren, acá las funciones me muestra años nada más. Ahí está la tercera variación. Voy a dejarlo en M. M. Para que se pueda ver las otras funciones que había colocado. Pero como son números, no mostraba algo correcto. Entonces, es bastante buena la función, porque dependiendo de lo que tú coloques acá, puede ser el día, puede ser el mes y puede ser el año. En vez de utilizar 4 funciones, sería una sola función. ¿Sí? ¿Logran captar? Ya que tenemos funciones día, tenemos función mes y tenemos función año. Bueno, y no tengo la ñ. Año. Pero con la función texto, pues se traduce solamente a eso, una sola función. En vez de utilizar día, mes, año, con una sola función puedes obtener cualquiera de estos tres resultados. ¿Estamos bien? A ver, sigamos avanzando.
Ah, faltaba la de acá, de la fracción. A ver, vamos a colocar. Voy a hacerlo aquí, para no colocar otra cantidad. A ver, igual, texto, paréntesis, este valor, punto y coma, abro comillas, y vamos a colocar el primero, a ver. Vamos a ver dónde está símbolo de interrogación. Uy, me voy a demorar encontrándolo, mejor copio y pego. Mejor copio y pego, si no me voy a demorar encontrando. Ok, voy a copiar y pegar mejor. Que si no, no lo voy a encontrar. Si mi teclado un poco raro. Ahí está. Sería de la celda C28. Punto y coma. Ya. Vamos a ver lo que me va a mostrar. Se supone que tiene que ser este resultado. Ahora vamos a ver. Ahí está. Entonces, esta sintaxis de símbolo de interrogación slash símbolo de interrogación me va a mostrar la función, o me va a mostrar, disculpen, la cantidad en decimal en una fracción, que se traduce a 28 novenos. Si yo le agrego el Michi, me va a mostrar la fracción redondeada, o una fracción mixta, que sería 3, un noveno. Ahora vamos a ver. Disculpen que lo esté copiando y pegando, pero es por mi teclado. Ay, a ver, ¿qué pasó aquí? Ah, ya no es C28. Sí, acá sería de C29. Mm, ¿Formato fracción se eso? No. Sintaxis de acá está bien. Qué raro. Acá la sintaxis está bien. 28 novenos, slash. Qué raro. Ya voy a revisarlo. Algo ahí no le estaré colocando. Ahora probemos a la otra. Ya que le colocan el 2 o X número, lo va a redondear o lo va a convertir en fracción según el numerador que estemos colocando. Sea 2, sea 4, sea 5, sea 6, va a convertir la expresión decimal en una fracción en la cual va a depender del numerador que tú estés colocando aquí. Por ejemplo, coloco 20, miren, lo convierte en una expresión con ese numerador. Bueno, eso sería lo de las funciones de fracción. Rara vez de repente lo utilizan, convertir en fracción. Más útil son estas tres primeras: día, mes y año. Ahora veamos las funciones de fecha. Repasemos las de fecha. A ver, recapitulando un poco esto de fechas, tener presente cuál es la fecha mínima y cuál es la fecha máxima. ¿Cuál es la fecha mínima? El número 1. ¿Por qué es la fecha mínima? Porque si yo coloco menos 1 es una cantidad negativa que por lo tanto no tiene una fecha, ya que no existen fechas negativas. ¿Saben? Solo existen días malos, pero no fechas negativas. Por eso que el menos 1 no lo puedo convertir en fecha. Del 1 y todas las cantidades negativas. Y ahora, la primera fecha sería el número 1. Y si yo lo convierto en fecha, sería el 1 de enero de 1900. Y si quisiera tener la última fecha, sería este número de aquí. Ahora vamos a colocarlo acá. O acá lo tengo, acá está. ¿Cuál sería la última fecha? Ahora vamos a ver. Según Excel, la última fecha sería el día 31
de diciembre del año 9999. Estamos recién en el 2021 y esta sería la última fecha. Todavía está muy, muy lejos. Y este día de acá de la misma manera. El 1 de enero de 1900. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos la primera fecha y la última fecha. Por otro lado, también podemos convertir cualquier cantidad en fecha. Eso también ya lo había mencionado antes. Cualquier número que tú tengas que esté en ese rango, de esa cantidad hasta la otra cantidad, puedes convertirlo en fecha. Puedes operar con fecha de la misma manera. Puedes sumar y puedes restar. Pero a la hora de restar hay un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Que la fecha mayor tiene que ser positiva. A ver. Igual, fecha 1 más fecha 2. Ya eso sí puedo hacer. Pero no puedo hacer esto. La fecha 1 menos la fecha 2. Vamos a ver qué sucede. Ya sale michi, michi, michi. ¿Por qué? Porque la fecha 2 es negativa y esta fecha es superior a la fecha número 1. Por lo tanto, va a salir negativo. ¿Cómo también puedes corroborar esto? Porque si yo lo convierto en número, miren, es un número negativo. Menos 9798. Y como les comenté, los números negativos no pueden tener fechas. Es por eso que aquí me muestra michi, michi, michi. Pero sí puedo restar al revés, que sería la fecha 2 menos la fecha 1, que sería el 28 del 10 del 26. Y que si yo lo convierto en una cantidad, sería también una cantidad positiva. Por este lado, las funciones de envase del día y la hora, ¿verdad? El ahora y el hoy. ¿Cuál es la diferencia del hoy? Que solamente va a mostrar la fecha. Vamos a ver. La hora actual. Hoy. Ahí está. Si yo coloco igual hoy vacío, me va a mostrar el día de hoy. ¿Cuál es? El 8 de julio del 21. Pero si yo coloco ahora, me va a mostrar no solamente la fecha, sino también me va a mostrar la hora en la cual nosotros nos encontramos ahorita. ¿Y qué sería esta hora de acá? El 8 del 7 del 21, 7:53. Y esa hora se va a actualizar constantemente. Por ejemplo, ahorita ya son las 17:54. Si yo actualizo, mira, ya pasó a 54. Se va a actualizar constantemente. No es una fecha estática, sino es dinámica. Va a ir cambiando dependiendo, dependiendo de cada vez que actualicemos. Por acá días, mes y año. Ya vimos la función texto. Ahora vamos a ver cómo sería con las funciones de días. Día, mes y año. A ver. Igual día, pero el día de quién? De aquí. Entonces, miren, ahí tengo el lunes. ¿Y cuál sería la otra manera de hacerlo? La que acabamos de ver. ¿Seguro? Texto, punto y coma, abro comillas, una sola D. Ahí está. Y me muestra el día, pero en palabras. Entonces es una variación. Ahí está. Entonces el día tocaba lunes. ¿Cómo sería con mes? Para mes les comentaba que era la celda vacío. Así. Pero siempre y cuando quisieras el mes en palabras. Porque si lo querías en número, ahí sí puedes colocar mes. Es una cuestión de formato. ¿Sí? El problema es una cuestión de formato. Si querías el mes en palabras, tenías que dejarlo vacío. Pero si lo querías en número, ahí sí puedes colocar mes. Miren, ahí dice enero, lo cual no tiene nada que ver. El 3 no es enero, el 7 no es enero, el 2 no es enero y el 1 tampoco es enero.
¿Dónde está el problema? En el formato. Ahí está el número. El 3, el 7, el 12 y el 1. Ya, de esta manera, si quieres el mes en dígitos, en números, pero si el mes lo quieres en palabras, habría que cambiar el formato a como estaba anteriormente, en personalizada. Ahí, en personalizada. Por último, año. Igual, año. Para ver, no tengo la letra ñ. A ver, ahí está. Año. El año. Pero el año de quién o de qué? El año de esta celda. Ahí está, 1976. 70, 80 y el 85. Y así como he podido realizar esto, también podemos operar. ¿Qué sería para obtener días de vida, mes y años de vida? Sí, voy a terminar con esto antes del primer break. ¿Cómo sería para obtener los días de vida? Es una misma función, solo que habría que hacerle dos variaciones. ¿Cuáles son? Para obtener los días de vida hay que restar. ¿Y qué voy a restar? El día de hoy menos mi fecha de nacimiento. Si yo resto esas cantidades, voy a obtener los días de vida. Para obtener los meses de vida sería la misma función de restar el día de hoy o la fecha actual menos mi día de nacimiento y dividirlo entre los 365 días multiplicado por 12. ¿Por qué se multiplica por 12? Porque son los 12 meses del año. Y si yo quiero los años de vida, sería la misma función solamente dividido entre los 365 días. A ver, igual, igual el día de hoy menos la fecha actual o menos la fecha de nacimiento. Ahí está. Esos son los días de vida que tiene ahí cada persona. Los meses de vida, la misma función, pero vamos a dividirlo entre 365 y multiplicarlo por 12. Dividirlo entre 365 y multiplicarlo por 12. Sí, ya comenté por qué. 365 por los días que tiene el año y 12 por los meses, para convertirlo en meses. Ahora acá hay un error. Sí, acá falta colocar paréntesis. No, está. La importancia de los paréntesis. 437 meses de vida. ¿Y cómo serían años? Una persona de 85 años, ¿cuánto tendría el día hoy por hoy? Ahora vamos a ver. Solo hay que quitarle el 12. Formato, ya está. 36 años. Sí, 36 años y 4 meses tendría prácticamente una persona que ha nacido en el año 85. En el año 85, ahí está 60, 73, 68. 36, 61, 47 y 52 años. Ya estos dos ya se pueden vacunar. Acá todavía creo. Bueno, aquí voy a hacer la primera pausa, siendo las 8 de la noche. De ahí volvemos con las funciones de, de extraer de... ¿Cuáles son? Concatenar, si no me equivoco. Sí, de código autogenerado. Aplicando algo similar. ¿Está? Primera pausa.
Listo, continuamos. A ver, en esta hoja de aquí vamos a hacer código autogenerado. Para eso vamos a hacer un repaso rapidín de la función de extrae, que es bastante simple. A ver, vamos a hacerlo por acá. ¿Qué nos dice la función extrae? A ver, por acá dice, obtener la tercera letra y la quinta letra. La tercera letra de María sería la R y la quinta letra sería la letra A. ¿Estamos bien? La letra R y la letra A. Ahora, ¿cómo obtengo esas palabras, esas letras del nombre que yo haya colocado en esa celda? Así. Igual, extrae, paréntesis, texto. Sería la palabra María, punto y coma, posición inicial. Como yo quiero la tercera letra, número 3, punto y coma, y cuántas letras quiero yo a partir de ahí. Como solo quiero una, 1. Ya obtuve la tercera letra. Entonces, extrae, la sintaxis son 3 partes. Primero, ¿de dónde va a extraer? Segundo, ¿cuál va a ser la posición inicial? Y tercero, ¿cuántas letras quiero yo a partir de ahí? A ver, ¿cómo sería en quinta letra? Igual, extrae, paréntesis. ¿De dónde va a extraer? De aquí, punto y coma. ¿Cuál es la posición inicial? Como yo quiero la quinta letra, ahora la posición inicial sería el número 5, punto y coma. ¿Y cuántas letras quiero yo a partir de ahí? Solamente una sola letra. Ya. Entonces ahí he obtenido la tercera y la quinta letra. Y puede ser cualquier ubicación. Por ejemplo, si acá yo coloco 4, sería la letra I. Si coloco 2, sería la letra A. Solo que de María sería la segunda letra y sucesivamente. Dependiendo de qué número yo coloque como posición inicial. Y el número 1, o el número 1 que está aquí, sería cuántas letras quiero partir de ahí. Si yo coloco 2, serían 2 letras, partiendo de la letra A R. Si coloco 3, Ari. Coloco 4, Aria. Que serían las 4 últimas letras de la palabra María. ¿Estamos bien? Ya aplicando eso, vamos a resolver esto de acá. Me había colocado 4 hojas, pero solo con uno basta. Solo con una sola hoja de ejemplo basta. A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Año de nacimiento, mes de nacimiento, día, código del sexo, donde el valor del sexo sea 0 para femenino, 1 para masculino. ¿Qué quiere decir ahí? Que va a haber una condición sí. Luego, primera y cuarta letra del apellido paterno, primera y cuarta del apellido materno, primera del nombre y código de distrito. Sí, parece una mazamorra, parece un montón de cosas, pero vamos a ver uno por uno. Para eso vamos a aplicar las funciones que acabamos de ver. ¿Cuáles son las de las fechas? Y aplicando todo esto nos va a generar un código o nos va a crear un código. Sí, para que un otro ejemplo sería, si les había mencionado que cuando yo era estudiante de universidad, mi código era este, el 2011 1167. 1167. ¿Qué representaba esto? El 2011 era el año que ingresé. El 11, el siguiente 11 era el código de la facultad y el 67 final era mi número de orden. Y sumado esas tres información, o esos tres datos, se generó mi código. Entonces, a mí me servía bastante esto, porque si acá, por ejemplo, en alguien decía 09, de repente esa persona era de una facultad cercana o de otra facultad. Y sabiendo esta información,
ya podíamos saber, tener una idea de con qué persona estabas hablando. Sin preguntarle de dónde eres, ¿no? Sin necesidad de preguntarle dónde eres, podías saberlo mediante su código. O de qué año era, de qué año había ingresado. Y era bastante interesante verlo de esta manera. Ya veremos acá. Número de carnet. Dice, año de nacimiento. A ver, empecemos. Igual, año, año, paréntesis, igual año, paréntesis, ¿el año de quién? De esta fecha. Ya está ahí, ya tengo el año. Solo que me falta convertirlo en general, para que sea una cantidad numérica. O sea, el 1970. Ya tengo el año. ¿Qué más dice? El mes de nacimiento. Y mes. Mes. Paréntesis. ¿Pero el mes de quién? Del mismo G4. Ya tengo el año y tengo el mes. ¿Eh? Ya tengo el año y tengo el mes. 1970 y el 1. ¿Qué sigue? El día de nacimiento. Y día. Paréntesis. ¿Pero el día de quién? De la misma fecha. Entonces ahí he aplicado tres funciones para obtener el día, disculpen, el año, el mes y el día. Es lo mismo que está aquí, pero en otro orden, o al revés. Año, mes, día. Luego pregunta, código del sexo. Y esa parte es un poco distinta, a ver, quiero ver si lo entienden. Dice que el código del sexo, que va a obtenerlo de acá, cuando sea 0 va a ser femenino y cuando sea 1 va a ser masculino. ¿Cómo ustedes lo interpretarían acá? Con una función. ¿Cómo entienden eso? Que cuando sea m aparezca un 0 y cuando sea f, cuando sea, disculpen, m sea el 1 y cuando sea f sea el 0. ¿Qué función aplicarían acá? Ujú, correcto, la función sí. ¿Y cómo la colocarías, Bárbara? Ya, ahí está bien, igual sí. Repasando esa función. ¿Cómo sería con la función sí? Está bien, sí es la función sí. ¿Cómo interpretamos eso? Que cuando sea la m sea el 1 y cuando sea f sea el 0. ¿Se acuerdan cómo era? A ver, vamos a aplicarlo. A ver. Puedes empezar por cualquier letra en realidad. A ver, vamos a ver. Si esta celda de aquí es igual, 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 estás ahí está, igual, entre comillas, a la letra, por ejemplo, F, si E4 es igual a F, punto y coma, va a ser el número 0. Caso contrario, como solamente hay dos posibilidades, eso simplifica muchas cosas. ¿Por qué? Porque o es M o es F. Entonces, caso contrario, 1. Y nada más, ahí termina. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver. Cuando, ya está, cuando sea 0 y sea 1. Entonces ahí, como es la letra M, me va a mostrar el 1. Y cuando sea la letra F, me va a mostrar el 0. Entonces ahí, o es 0 o es 1. Entonces, como acá es la letra F, lo convirtió en una expresión en número, 0, 0, 0. O sea, la letra M, viceversa. Sería interesante que el DNI tenga esta peculiaridad, ¿verdad? En alguna parte de nuestro número DNI, por ejemplo, en mi caso, mi DNI es 47610625 y que alguno de estos dígitos de mi DNI represente mi sexo. ¿Cómo será, no? ¿Cómo habrán hallado este número? ¿O cómo
¿En qué se basarán para darme un número? Sería interesante, ¿no? Saber qué representa cada número del DNI. ¿Quién te lo puede decir? Alguien que trabaja en RENIC, en el área de programación. ¿En qué se basan para poder crear tu DNI? Pero sí, de hecho que debe representar algo. Sí, no creo que sea al azar. Bueno, entonces aquí lo que era letras lo hemos convertido en número. ¿En qué? Uno o cero. Uno o cero. Ya. Ya estamos acá. Código del sexo. ¿Qué sigue? Primera y cuarta letra del apellido paterno. Primera y cuarta letra del apellido paterno. O sea, de acá. De Pérez vamos a obtener la primera, que sería la P, y la cuarta letra, que sería la E. ¿Ya cómo obtenemos eso? Con extrae. A ver. Voy a borrar todo esto para que no se vea tanto chamullo. Ya. Y extrae paréntesis. ¿Ya qué voy a extraer? De la palabra Pérez, que es C4, punto y coma, la primera letra. O sea, 1, punto y coma, 1. Hasta ahí ya obtuve la primera letra del apellido. Luego dice, cuarta del apellido. Y otro extrae, otro extrae de la misma palabra que es C4, punto y coma, la cuarta letra. O sea, 4, punto y coma, 1. Ya obtuve la primera y la cuarta letra del apellido paterno. Luego dice primera y cuarta del apellido materno. Ya es la misma operación, pero ya no de C4, sino ahora sería de D4. ¿Está bien? Ya no sería de C4 porque ya no es del apellido paterno, sino ahora de D4. ¿Y qué es D4? El apellido materno. Entonces, como estoy seguro que ya conocen la función, voy a copiar y pegar. ¿Está bien? Voy a copiar y pegar porque lo único que va a cambiar que va a ser la letra. ¿Cuál va a ser ahora la letra? D4. En vez de C4 por D4. ¿Por qué D4? Porque ahí está el apellido materno. ¿Qué sigue? Primera del nombre y termina con el código del distrito. Primera letra del nombre y termina con el código. A ver, ¿cómo sería? Y extrae de Juan, que es B4, punto y coma, la primera letra, punto y coma 1. Ahí ya tengo la primera letra de Juan y termino con este código. Y ahí está toda la sintaxis. Y se generó este código, en la cual todo lo que se ve ahí representa algo. ¿Cuál es ese algo? El año, el mes, el día, su sexo, la primera y cuarta letra de su apellido paterno, la primera y cuarta del materno, la primera del nombre y por último el 9, que es su código de distrito. Entonces ahí, como pueden ver, se ha generado un código para la primera persona. Esquina al lado inferior derecho y arrastro. Y ahora todas las personas ya tienen un código. ¿Es complicado crear códigos? No. Por ejemplo, cuando uno compra en internet algo, también encuentra códigos o generan, la propia aplicación te va generando códigos. Y también debe estar basado en esos códigos. De repente en la hora, en el cliente, en el distrito. Debe tener alguna sintaxis de la manera en la cual generan códigos. Y tampoco creo que sea al azar, como los DNI. Tiene que haber un patrón. Y a causa de ese patrón es que a veces roban. O sea, ya es algo a nivel informático. Porque ya los hackers encuentran el patrón y ya pueden, lo que conocen, ¿verdad? Robos informáticos. Porque conocen el patrón. Crean programas, aplicaciones que descifren esos patrones y roban información. Es complicado encontrarlo, pero una vez que se encuentra ya olvídate.
Ya pueden robarte todo cuando encuentran los patrones. Bueno, pasamos a la siguiente hoja. La siguiente hoja es una miscelánea de todo lo que hemos visto hasta el momento, o en parte. Se llama listado de alumnos y en el lado derecho he colocado los resultados que va a tener cada columna, o mejor dicho, cada criterio. ¿Está bien? En cada uno va a tener te está mostrando los números de color rojo, los resultados que va a tener. ¿Está bien? Vamos a resolverlo uno por uno. Uno por uno. A ver. En este caso no estoy colocando funciones, sino quiero que ustedes me digan qué es lo que yo voy a aplicar. A ver. Ahí tenemos todas las preguntas, tenemos los resultados y hay que saber qué función voy a aplicar. A ver, les pregunto. En la primera que dice número de alumnos. Yo deseo saber la cantidad de alumnos que hay en una tabla o la cantidad de dígitos o celdas que hay en una tabla. ¿Qué función utilizo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué función utilizo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con su compañera Yolanda? ¿Contar? ¿Estamos bien? Contar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Contar? ¿Sin miedo al éxito? Sí, ¿no? Ya, correcto. A ver, vamos a ver. Igual, contar, paréntesis. ¿Qué va a contar? Todos los códigos. Recuerden que para contar eh, puede ser cualquier columna, porque lo que va a hacer es contar celdas. ¿Está bien? Lo que va a hacer es contar celdas, sea la columna que sea. Entonces, ¿cuántos alumnos hay? 15. Ahora apareció 0. Vamos a ver que algo me he equivocado. Ah, contará, disculpa. Contará ese. Contará era, Yolanda. Ujú, ahí está Pamela. Muy tarde reaccionaste, Pamela. Contará, contará. Ujú, contará, correcto. Contar ya sería con el punto sí. Ujú, ahí están los 15 alumnos. Ya me estaba asustando. Se me perdieron 15 alumnos. Ya, contará. Igual contará. ¿Por qué acá dice código? Porque esa columna tiene nombre. ¿Sí? Ahí está, código. A cada columna creo que ya le coloqué nombre. Sí, para ya hacerlo más rápido. Correcto, cada columna tiene su propio nombre. Teléfono, categoría, distrito, sí. A cada columna ya le coloqué su propio nombre. Ya. Siguiente. Empleados con teléfono. ¿Qué función utilizo acá? Contar, contará, sí, contar puntos, sí. ¿Qué función dirían ustedes? Para saber la cantidad de empleados que tienen teléfono. O sea, de esta columna de teléfonos, saber cuántos tienen teléfono. ¿Qué utilizo acá? El resultado es 9. Ahí al lado de color rojo está la función el resultado que vamos a obtener. Pero ¿cómo obtenemos ese 9? ¿Qué función sería aquí? Contrapunto sí. No, porque no hay un criterio acá. Acá sería igual contará. Ahora vamos a ver. Igual contará, paréntesis, de la columna teléfono. Por eso aparece teléfono. Vamos a contar teléfonos. A ver cuánto sale. 9. Y lo que está haciendo es ver cuántos números hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Lo cual está bien. Empleados con teléfono, hay 9 empleados. Pero si la pregunta fuera al revés, de empleados sin teléfono, ahí a la función contar hay que agregarle una palabra. ¿Cuál es? Blanco. Si esto creo que no lo había mencionado antes. Contar punto blanco es para poder saber en un conjunto de celdas cuáles están vacías. A ver, ¿cómo sería acá? Si bien sé que son 9 personas que tienen teléfono de las 15, se entiende que 6 no tienen teléfono.
Si son 15 en total y 9 tienen, se entiende que 6 no tienen. A ver, ¿cómo hay este 6? Igual, contar punto blanco. Paréntesis de la columna de teléfono. Cierro paréntesis y vamos a ver. Ahí está el 6. Ahora vamos a verlo un poquito más cerca. Ahí está. Igual, contar punto blanco. Paréntesis teléfono. ¿Por qué teléfono? Porque esa columna ya tiene nombre. Teléfono. Contar punto blanco. ¿Qué es lo que hace? Saber la cantidad de celdas que están vacías. ¿Estamos bien hasta ahí? Siguiente. ¿Cuántos alumnos pagan más de 4.50? Y aquí ya está cambiando la cosa. Ya cambia de función. ¿A qué se refiere? Le voy a decir el nombre de la columna. La columna se refiere a la de pensión. Y esta columna se llama pensión. Entonces, ¿qué función aplicaría acá? Para saber cuántos alumnos pagan más de tal cantidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué función utilizaría acá? Función sí, no, porque acá no hay una condición. Acá está preguntando cuántos alumnos pagan más de 4.50. ¿Qué función utilizamos acá? ¿Cómo tenemos cuántos pagan o cuántos tienen mayor a una cantidad? Contar puntos sí, sumar puntos sí, la función sí. ¿Qué función aplicaría acá? Contar, contará. ¿Qué dicen ustedes? ¿Recuerdan de la función contar puntos sí? A ver, vamos a ver. Igual, contar puntos sí, paréntesis. El rango. El rango se refiere a la columna. ¿Y cómo dije que se llama la columna? Pensión. Pensión. ¿Sí? En su archivo tiene este nombre. Pensión. Punto y coma. Abro comillas y ahí coloco el criterio. ¿Cuál es el criterio que voy a utilizar? Más de 4.50. Lo que se traduce a mayor, mayor a 4.50. Y cierro comillas. A ver. Entonces, si yo deseo saber cuántos alumnos pagan más de 4.50, esta sería la sintaxis. Igual contar, punto sí, paréntesis. Sí, va entre comillas. ¿Por qué va entre comillas? Porque es una cantidad numérica que además tiene un operador, creo que se llama operador, ¿verdad? Mayor. Tiene ese símbolo de mayor. Y es parte de la sintaxis también. Dentro de la función sí, dependía. Si era un número, no llevaba comillas, pero si eran letras, sí llevaba comillas. Acá, de hecho, que va comillas, sea lo que uno coloque. Y ahí está el uno. Y si yo deseo, también puedo corroborar. Acá. ¿Cuántos pagan más de 4.50? Solamente hay una persona, que sería Carlos, porque el 4.50 no cuenta. Porque si te preguntan, ¿quiénes pagan más de 4.50? Se entiende que serían las personas desde el 4.51 para arriba. Pero si ahí dijera, ¿cuántos alumnos pagan más o igual a 4.50? Ahí la función cambia. Sería mayor o igual a 4.50. Y ahí ya serían 5 personas. Ya no sería una. Entonces hay que también estar atento o leer bien. Una cosa es más y otra cosa es más o igual. Siguiente. ¿Cuántos alumnos pagan más de 3.20?
Acá la función sería la misma, ¿verdad? Solo que en vez de 450 sería 320. ¿Estamos bien? En vez de 450 sería 320. A ver. Igual. Contar puntos y paréntesis. Pensión. Punto y coma. Abro comillas. Más de 320. Cero comillas y cierro paréntesis. Entonces, ¿cuántas son las personas que han pagado más de 320? 8 personas. Por acá, ¿cuántos alumnos pagan menos? A ver, ¿cuántos alumnos pagan menos de 250? La misma función, pero en vez del símbolo de más, el símbolo mayor, el símbolo menor. Igual, contar puntos y paréntesis. ¿De qué columna? De pensión. Punto y coma. Abro comillas. En vez de mayor, ahora menor. ¿A cuánto? A 250. La pensión menor de 250. ¿Cuántos son? Cero. No hay ninguna persona que pague menos de 250. Ahorita justo estaba pensando si todo esto lo colocáramos en una sola función, utilizaríamos una lista desplegable en la cual ella diga más de 450, más de 320 o más de X cantidad. Y aparecerían los resultados automáticos. Y se puede hacer, pero como mencioné creo en la primera o segunda clase, mientras más herramientas uno conozca y tenga creatividad, puede crear nuevas cosas. Eso era lo agradable de Excel, o lo bonito, que mientras más herramientas uno domine, puede hacer el mismo ejercicio de diversas maneras. Más simplificado, más ordenado, tantas cosas distintas. Pasemos a otro. Empleados que viven en Lince y ATE. Esta de acá de cuántos pagan entre 300 y 500, se la dejo a ustedes. El resultado tiene que ser 10. ¿Cuántos pagan entre esa cantidad y esa cantidad? Para eso tienen que restar dos funciones. Y si restan esas dos funciones, van a obtener esta cantidad que sería 10. ¿Sí? Se lo dejo a ustedes para que lo intenten. Empleados que viven en Lince y ATE. ¿Cómo hallo esas personas que viven en Lince y ATE? Tiene que ser 3, ¿sí? Solamente hay 3 personas. Aunque hay Lince 1, Lince 2 y AT 3, nadie más. El resto vive en otros distritos. Ya, 3. ¿Cómo obtengo ese 3? ¿Qué función aplicaría acá? ¿Qué función aplicaría acá para obtener el 3? Correcto, contar puntos sí. Pero ya no sería con la columna pensión, ¿verdad? Ahora sería con la columna que se llama distrito. Distrito. Ya no con pensión, sino ahora voy a jugar con la columna que se llama distrito. Ahora vamos a ver. Como me dicen lince y yate, se entiende que sería una sumatoria de los que son de lince y de los que son de ate. Igual, contar puntos y paréntesis. De distrito, punto y coma, abro comillas, lince. Cierro comillas, y hasta ahí solamente estoy obteniendo los que son de lince, que son 2 personas. ¿Qué me falta? Sumar los que son de ate. Contar puntos y paréntesis, distrito, punto y coma, abro comillas, ate. Ate Vitarte. Ahí está. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? 3. 2 son del lince y 1 es de ate. Siguiente. Empleados que no viven en San Martín. ¿Cómo obtengo esa cantidad? Ya. Las funciones son contar puntos, sí, correcto, pero
¿Qué tendría que yo obtener? A ver, ¿cómo entienden esto? ¿O cómo resolverías esto? Los que no viven en San Martín. Si yo tengo un grupo de personas de distintos distritos y quiero saber quiénes no viven en tal distrito, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué operación tendría que utilizar? ¿Sumar, restar, multiplicar o dividir? ¿Qué función tendría que utilizar acá, chicas? Ujú, correcto, una resta. ¿Y qué restaría Yolanda? ¿Qué restaría aquí? Si quiero saber quiénes son los que no viven en AT. Se entiende que tendría que restar la cantidad total menos San Martín, ¿sí? Del total de personas que hay, de la cantidad total, o sea, de las 15 personas, restarle la única que es de San Martín. ¿Cómo sé que es una única persona que vive en San Martín? Porque acá la respuesta es 14. Y si tengo 15 personas, se puede deducir que una persona es de San Martín. Y si quiero estar más seguro, pues miro acá en mi tabla. Solamente hay una persona que es de San Martín. ¿Dónde estás? San Martín, acá estás. Mm, no, acá está. Renzo Ríos Robles. Es la única persona que es de San Martín. A ver, siempre visión relación. Relación en la información. Se puede ingresar, se puede ingresar igual para que sea exacto. Ahora vamos a ver cómo lo podríamos hacer acá. Igual contará. ¿Por qué contará? Para saber el total. Y ahí tengo el total de personas. Con contará. ¿Y qué voy a hacer ahora? Restarle los que son de San Martín. Entonces hay que saber cuántos viven en San Martín. A ver, mírenlo bien. Primero, saber el total. ¿Y cómo tengo el total? Con contará. Así como tuvimos la primera pregunta, la cantidad de alumnos. Entonces, primero hay el total y luego resto los que son de San Martín. Y el resultado de esa operación o de esa resta me va a dar todas las personas que no viven en San Martín. Siguiente pregunta. Ay, no paren. ¿Cuán- ¿Cuántas personas su nombre inicia con la letra C? La respuesta es 3, pero ¿cómo obtengo ese 3? ¿De cuántas personas inician con su nombre con la letra C? La función va a ser la misma, contar puntos y, pero ahora ya está en función de criterios, ¿verdad? Ah, puede ser con extrae, pero con extrae me daría de cada uno. Y luego habría que sumar, habría que hacer muchas cosas. Acá lo que hay que aplicar es esto. El asterisco, ¿dónde estás? Y el símbolo de interrogación, ¿se acuerdan? ¿Dónde estás? Ahí se me perdió. Uy, ahí está. El asterisco, el símbolo de interrogación. ¿Qué es lo que me dicen estos dos símbolos? Asterisco reemplaza X cantidad de caracteres. Pero en cambio, el símbolo de interrogación reemplaza solo un carácter. Ahora vamos a aplicarlo acá. ¿Cómo sería con estos dos símbolos? A ver, presten atención. Ahora vamos a trabajar con la columna de nombre. ¿Se llama nombre? Sí. La columna se llama nombre. Ahora vamos a aplicar esa función. Igual contar puntos sí, paréntesis.
¿De dónde? ¿Cuál sería mi rango? Mi columna nombre. Punto y coma, abro comillas y ahí empieza la sintaxis. Como me están preguntando cuántas personas su nombre inicia con la letra C, pues coloco la letra C. Y como lo que sigue no es relevante, puede ser cualquier letra, lo completo con asterisco. ¿Y por qué asterisco? Porque asterisco reemplaza todas las letras que vengan después. Es como jugar Tutti Frutti. Cuando hacen esas preguntas de nombre usted, palabras que inician con la letra A y todas las palabras que colocan no tienen la misma cantidad de letras. Algunas pueden tener 3, otras 4, 5 y sucesivamente. Entonces, como no sabemos la cantidad exacta de letras que vengan después, colocamos asterisco y vamos a darle un enter. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Encontrar en la columna nombre todas las personas que inician con la letra C. La misma lógica sería acá, pero ya no con el asterisco, sino con el símbolo de interrogación. ¿Por qué el símbolo de interrogación? Porque ahora me están dando de dato el segundo carácter. A ver, ¿cómo sería acá? Igual, contar puntos y paréntesis. De mi columna nombre, punto y coma, abro comillas, segundo carácter. Como no sé cuál es la primera letra, coloco interrogación. ¿Y por qué interrogación? Porque el símbolo de interrogación solamente reemplaza un solo carácter. Ya, como no sé cuál es, interrogación. La segunda letra sí la conozco, es la letra N. Y como no sé lo que viene después, asterisco. ¿Saben? Asterisco, porque no sé las letras que vengan después. La pregunta era que el segundo carácter del nombre sea la letra N. ¿Cuántas personas en su nombre tienen la letra N como segundo carácter? Si hubiera sido la pregunta que solamente en su nombre traigan la letra N, hubiera sido así. Y ahí sí encontraba la N en cualquier ubicación, sea en la primera, la segunda, la última, primera, en cualquier ubicación. El solo hecho de que traiga la letra N en su nombre. Pero acá la pregunta no era así. Acá la pregunta es que la segunda, no, ese simbolito no me quiere. Ahí está. Que la segunda letra sea la letra N. A ver, hay un error. Ah, y acá me faltan las comillas. Ahí está. ¿Cuántas son? Dos. Y si dudo, pienso. Y si pienso, existo. Acá está. Carla y Carlos. Ah, no, disculpen, la segunda N, ¿no? A ver dónde estará. Ana. Y la otra debe ser Ángel. Ana y Ángel son las dos únicas personas que en la segunda letra tienen la letra N. Último carácter que sea la letra U. Muy distinto. Disculpen, muy similar. Contar puntos y paréntesis. Rango. ¿A qué se refiere el rango? Nuevamente a nuestra variable que se llama nombre. Punto y coma. Abro comillas. La letra U. Entonces, como la letra U es el dato de la última letra, inicio con asterisco. ¿Por qué asterisco? Porque no sé las primeras letras, pero sí sé la última. Y cierro comillas. Asterisco O. ¿Por qué va al comienzo ahora? Porque no conozco las primeras letras, pero sí sé la última. Y ahí están las 5 personas. ¿Vale? Ahí están las 5 personas dentro de mi tabla. Este ejercicio es
Es interesante, recuerdo que lo utilizaba como práctica porque es como, me recuerda cuando yo estudiaba inglés. Recuerdo que en el intermedio 6 creo que fue, sí, intermedio 6 antes de ese intermedio nos enseñaban por cada módulo, por cada nivel, un tiempo. Por ejemplo, intermedio uno presente, intermedio 2 pasado, intermedio 3 pasado perfecto. Y así un tiempo por por cada mes. Pero en ese intermedio 6 nos juntaron todo. En ese intermedio 6 nos juntaron todos los tiempos. Y a la hora que resolvíamos o que traducíamos un párrafo o utilizar verbos en un párrafo, tendríamos que adivinar. Y era complejo. ¿Por qué? Porque nos juntaron todos los tiempos. Ya no había que escoger entre dos opciones. Entre, por ejemplo, pasado, pasado perfecto. Sino ya era entre cualquiera. Podía estar en futuro, en presente, en pasado. Y para eso tenías que saber todas las palabras en todos sus tiempos. Y por eso que recuerdo bastante ese módulo. Esto es algo similar. Son preguntas que hay que saber qué función aplicar. Y para eso hay que conocer bien las funciones que ya les he enseñado. Entonces hay que saber cuándo es contar, cuándo es contará, cuándo es sí, cuándo no lleva sí y una serie de cosas. A ver, sigamos, todavía falta. Por acá me pregunta el porcentaje. ¿Cuántos alumnos tienen más del 80%? Para esta columna, yo tengo una columna de porcentaje que está acá. Toda esta columna se llama porcentaje y es la que yo voy a utilizar. Entonces me están preguntando cuántos alumnos tienen más del 80%. La función va a ser la misma, muy similar a cuántos alumnos pagan, solo que ahí era en pensión, pero acá va a ser en función de porcentajes. Ahora voy a resolver uno y las otras dos se las dejo a ustedes. A ver, ¿cómo sería acá? Igual, contar puntos y paréntesis de la columna de porcentaje. ¿Sí? Nótese que se pinta automáticamente toda la columna. Punto y coma, abro comillas, mayor a 80. Nada más, mayor a 80. ¿Por qué no coloco el símbolo de porcentaje? Porque ya esa columna de por sí ya está en porcentaje. Es por eso que no coloco nada más. Mayor a 80. Entonces, ¿cuánto decía aquí que eran? 4. Y algo similar vas a aplicar en estas dos. ¿Cuántos alumnos obtienen entre 50 y 80 y cuántos obtienen menos de 50? Y ahí están los resultados que te tienen que salir. Puntaje máximo, mínimo y promedio ya son tres funciones muy básicas, ¿verdad? Puntaje máximo, acá va a ser en función del puntaje, acá en función de la pensión y acá en función del pago general. ¿Y qué columna utilizo para el pago general? Nuevamente la pensión. A ver, ¿cómo sería? Puntaje máximo. Primera clase. Max. Igual max. ¿Y el máximo de quién? De la columna de puntaje. Acá está. El máximo de esa columna. 198. Mínima. Igual min. ¿Pero el min de quién? De la columna de pensión. Promedio. Igual promedio. ¿Pero el promedio de qué o de quién? Nuevamente de la columna de pensión. Entonces ya tengo el puntaje máximo, la pensión mínima y el promedio mínimo. Me quedan dos más. Porcentaje de personas que viven en Santa Anita. Porcentaje de personas que viven en Santa Anita. Como en este caso me piden en porcentaje y es en función de los distritos, acá sí tengo que hacer una conversión. Ahora vamos a ver. ¿Cómo sería acá? Porcentaje de personas que viven en Santa Anita. Para eso primero hay que saber cuántos viven en Santa Anita. Y una vez que yo sé eso, voy a dividirlo entre el total. Y esa cantidad que va a estar
en decimal, convertirla en porcentaje. Ahora vamos a ver. Igual, contar punto sí, paréntesis, distrito, que es mi variable del distrito. Punto y coma, abro comillas, Santa Anita. Ya hasta ese punto, voy a dejarlo ahí en general, hasta ese punto he hallado cuántos son de Santa Anita. ¿Cuántas personas son de Santa Anita? 2. ¿Qué más voy a hacer acá? Ahora voy a dividirlo entre el total. Puedo colocar 15, porque yo sé que hay 15 personas en total, como puedo colocar B22. Y ahora pregúntense por qué B22. O acá es otra celda. A ver. Ya que es B23. Ahí está, fallé en uno. ¿Por qué B23? Porque es ahí donde está la cantidad de alumnos. Ahí fallé por uno. B23. ¿Por qué B23? Porque es la que me muestra la cantidad de personas, o sea, el 15. Entonces, colocar B23 o colocar 15 va a ser lo mismo, con la diferencia que aquí está en función de una cantidad y el otro es una constante. Ya, ahí ya tengo la cantidad, que es el 0,3133 periódico puro. Pero como me piden en porcentaje, hay que convertirlo en porcentaje. Y ahí está el 13,33% que tenía que salir. ¿Está bien? Ahí parece de simple, pero se ha hecho varias cosas. Primero, hallar quiénes son de Santa Anita. Una vez que ya sé quiénes son de Santa Anita, dividirlo entre el total. Es como en colegio enseñaban parte todo, la parte y el todo. Entonces, una vez que ya apliqué una división, convertirlo en porcentaje. Cuando ya están en porcentaje, ya es el 13,33%. Y lo mismo sería acá. Porcentaje de personas que son de categoría A. La misma función, pero en vez de que sea la columna de distrito, ahora sería la columna de categoría. ¿Qué nombre le coloca a esa columna? Ahora vamos a ver. Igual, contar puntos sí, paréntesis. Categoría. ¿Por qué categoría? Porque es el nombre que tiene mi columna. Punto y coma. Abro comillas, la letra A. Entonces ahí lo que estoy haciendo es encontrar cuántos son de la categoría A. ¿Cuántos son de la categoría A? 5. ¿Qué sigue? Dividirlo entre el total. O sea, entre 15 o B23. Dividirlo entre 15 o B23. El 0,33. Pero ahora convertirlo en porcentaje. Y ahí está el 33,33%, que sería el porcentaje de personas que son de la categoría A. Y como pueden ver, ya está casi terminado. Falta resolver 3, que se lo estoy dejando para ustedes lo intenten. Sería bueno que lo practiquen este ejercicio porque es como una miscelánea de varias funciones. Hay una hoja más, por tiempo no me va a dar tiempo de resolver, ya queda también para que lo practiquen. Por ejemplo, acá pregunta cantidad de personas que son de la categoría A, B y C. Si esto fuera una tarea, ¿qué función utilizarías acá? Si quieres saber la cantidad de cada categoría. Es su último esfuerzo. ¿Qué función utilizaría acá para saber la cantidad de cada categoría? Son funciones que se aplican bastante. ¿Cuál sería aquí? Ujú, correcto, contar puntos sí. ¿Por qué contar puntos sí? Porque me preguntan una cantidad y me preguntan bajo un criterio. Entonces, tienes que relacionar lo que te están preguntando. Cantidad, ya, sería contar o contará. Pero como me están preguntando en función
de un criterio ya sería contar punto sí. Correcto. Igual, contar punto sí, paréntesis. Recuerden que las variables que tienen las columnas funcionan o puedes utilizarlas a lo largo de todo tu libro de Excel. Y como ahí se llama categoría, puedo utilizar la palabra categoría. Punto y coma, abro comillas, la letra A. Cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces ahí estoy obteniendo la categoría. Y algo similar es a lo largo de toda la tabla, tanto para la cantidad, por acá me piden total. ¿Qué función sería acá? Si quiero saber el total de pensión de cada categoría. Es su hermana mayor de la función. ¿Qué función utilizaría acá? Si quiero saber el total de la pensión. ¿Qué dirían ustedes? Quiero saber el total. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en total? Total de pensión. Sumar punto, sí. ¿Saben? No se olviden. Sumar puntos. Ahí está, Alicia. Ahí está. Correcto. Sumar punto, sí. Ya no me preguntan cantidad, sino era el total. Entonces aquí aplico sumar punto, sí. Y ahora voy a hacerlo. Igual, sumar punto, sí. Paréntesis. Primero me preguntan el rango de la categoría. Por eso coloco categoría. Punto y coma. Abro comillas. Mi criterio es la letra A. Punto y coma. Y la siguiente columna del rango de suma vendría a ser la pensión. La pensión. Ahí está. Igual, sumar punto sí, paréntesis, la categoría en función de la columna de categoría, la letra A, punto y coma, pensión. Entonces ahí yo obtengo la pensión de cada uno. Promedio. Acá sería con promedio punto sí, para hallar el promedio de cada distrito. Igual, promedio punto sí, paréntesis, mi variable que es distrito, punto y coma, abro comillas, me preguntan por Miraflores, coloco Miraflores, cierro comillas y cierro paréntesis. Acá cantidad, nuevamente contar. Por acá me preguntan promedio, nuevamente promedio punto sí. Por acá me preguntan total, ya saben que es sumar punto sí. Y por acá me preguntan tanto la cantidad como el total de la pensión. Entonces ahí ya tienen para practicar, tanto en pues, las funciones, tanto contar como sumar. Y acá también pueden resolverlo. Esta parte de acá, si no le sale, por aquí empezaría la siguiente clase. Solamente por esta parte. Pregunta mayor a 7 créditos, 17 a 13, tercer dígito del distrito, primera letra del apellido. Y estos simbolitos se refiere a sumatoria. ¿Cuántos son de la letra A? Tanto en cantidad como en total. Categorías y la suma de los tres distritos. Bueno, entonces ya les dejo esto como tarea para el fin de semana, para que practiquen un poco. Y ya nos estamos viendo el día martes. Recuerden que el día 15 estamos culminando. O sea, el día 15 es la última evaluación. Día 13, clase. Día 15 también. El día 15 también va a ser clase. Solo que la última hora va a ser evaluación. Bueno, ahí nos estamos quedando el día de hoy, chicas. Cuídense bastante. Duerman con un ojo abierto, otro cerrado. Mochila de emergencia. Y estar al tanto ante cualquier adversidad. Bueno, cuídense mucho. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Saludos con todas. Cuídense.